para alabar, el de manos, ¿sí?, limpias, corazón puro, no vanidoso, que sepa amar, el de Cuando comenzaban a cantar ese corito, yo decía, yo no voy a entrar, pues yo no califico. O sea, yo no califico porque yo ya había recibido el perdón de Cristo, ya había recibido de su amor, y nos enseñaron a vivir en tanta santidad que cuando cantaban esos coros yo no me sentía digno de cantarlo. No sé cuántos de ustedes les tocó ese corito, es viejísimo. Yo tenía que como 13 años, estaba yo en secundaria, y era un canto viejo, 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 pero a mis 13 años yo sabía lo que era caminar en santidad. Yo sabía lo que era tener un temor reverente a Dios. Se hablaba poco de la gracia, se hablaba más de la condenación, se hablaba más del juicio. Yo me acuerdo que me crié en esa etapa donde decía, cuida tu vida porque Cristo viene pronto. ¿Se acuerdan? Y mamacita linda, yo decía que no me agarre haciendo cosas malas, ¿no? Y todo el tiempo yo me paraba y decía, Señor, si tú vinieras hoy, ¿me llevarías? Señor, si tú me encontraras hoy, ¿me llevarías? Y me acuerdo que en esa época salieron mucho las películas de Armagedón, y una de ellas fue el Apocalipsis, el rapto. Yo veía la película y de verdad que me entraba temor. No sé, mi esposa es de esa época, y veíamos ese tipo de películas donde la gente desaparecía, como dice la Biblia, y estaba su ropita doblada, y cuando veían decían, chispas, fue el rapto, ya me quedé. Entonces cuando yo me levantaba y no veía a mi mamá o a mi papá, dije, ¿no habrá sido el rapto? No, hombre, fue al mercado. Ay, fíjate cómo estaba yo tan codificado de que Cristo venía pronto y de que yo a lo mejor me quedaba, porque yo sentía que no calificaba. Yo sentía que no calificaba para estar en la presencia de Dios. Y la verdad es esa, no calificaba humanamente. Pero encuentro que es la palabra gracia. Y la palabra gracia es el favor de Dios no merecido. Es cuando tú fallas, cuando tú la riegas, pero el amor de Dios te abraza. Muchos hoy en día viven bajo condenación y todavía viven bajo el juicio, porque durante mucho tiempo en las iglesias se comenzaba a manipular a la congregación para que vivieran con el temor y que la iglesia no se moviera de la visión que tenía el pastor. Si no das tu diezmo, se va a rajar tu casa cuando venga el terremoto y se te va a caer y va a salir carísimo. Si no das el diezmo, la enfermedad va a entrar en tu casa. No sé si algún día escucharon temas así. Yo durante mucho tiempo escuché temas de condenación, de mucha condenación. Entonces distaba de lo que yo leía con lo que yo escuchaba. Distaba mucho del Cristo que yo leía, que yo podía ver en los evangelios, con el Cristo que me predicaban. Y yo decía, ¿cuál es la verdad? Porque yo entiendo que el pastor es la autoridad de Dios, pero dista mucho de lo que a veces leemos y de la misericordia de Dios. Entonces encontré la palabra gracia, que es el favor no merecido. Y dice la escritura, si ustedes siendo padres terrenales les dan a sus hijos y no se lo niegan, ¿cuánto más nuestro Padre Celestial? Y te pone ejemplos, ¿no? Si te pide un pescado, no le das una serpiente. Si te pide pan, no le das una piedra. Y así te pone a ejemplos. Y dice, si ustedes siendo malos dan buenas dádivas, ¿cuánto más el Padre Celestial? Y comencé a entender que era la gracia. Que era la gracia de Dios. Es eso que no te mereces, pero es un favor de Dios. Es un abrazo de Dios que no te mereces. Es un regalo que no te mereces, que no está condicionado. Y quiero llevarte a un pasaje. Quiero que compartas conmigo este tema, la vida de gracia. Y quiero que me acompañes a leer Mateo, por favor, 26.
Mateo 26 del 30 al 35, y puedo ver la vida de un hombre que Dios lo llama, y cuando lo llama lo encuentra pescando. Pedro, todos lo conocen. Pedro era un hombre de puerto, era un hombre de vulgo, era un hombre de malas palabras, era un hombre... ¿Ustedes han oído hablar a un costeño o a un hombre que es pescador? Son albureros, son groseros, son mal hablados. Una ocasión me encontré a un varón que venía de una ciudad de Veracruz que se llama Alvarado, no sé quién conozca por allá. Para él era normal mentarse la mamá y decirse sus leperadas, y el otro le contestaba igual. O sea, no se ofendían con las palabrotas que se hablaban, porque era una forma natural de expresarse. Era un hombre de puerto, era un hombre pescador. Y Pedro, dice la escritura que Pedro estaba pescando, y de pronto el Señor le dice: boga mar adentro. Lo toma en la barca, se mete en la barca con él y le dices: tira tus redes hacia este lado. Y Pedro le dice: oye, estuvimos toda la noche pescando y tú me dices tira las redes. ¿Se acuerdan de ese pasaje? No los voy a llevar. Y entonces cuando tira las redes, dice que comenzaba a vencerse porque no podían jalarla de tan llena de pescados que estaba. Y le dice: ¿quién es este? ¿No? Que hasta aún los peces casi le obedecen y se meten a la red. Y le dice: te voy a hacer pescador de hombres. Y le da una promesa y le cambia el nombre. Se llamaba ¿cómo? Simón, y ahora se llama Pedro. Y le cambia el nombre, una connotación diferente, una connotación tan hermosa, en donde Dios, cuando te encuentras personalmente con Cristo, te cambia la semántica de tu vida, te cambia lo que eres. Dejas de ser el que eras y Dios te da una nueva identidad. Y así fue como lo conoció, ¿verdad? Y a partir de ahí 3 años vivió con él. Durmió con él, estuvo con él, cenó con él, comió con él, aprendió con él. Se lo lleva al monte de donde da la ley, y luego se lo lleva al monte de la transfiguración. Hizo cosas increíbles Pedro junto con el Señor Jesús. Vio sus milagros, vio cosas impresionantes. Y cuando a punto estaba ya de ser entregado el Señor Jesucristo, yo puedo ver la gracia de Dios en su vida. Dice la escritura que estaban sentados, acompáñame a leerlo, Mateo 26:30, y dice la escritura: y mientras comían, esto es en la última cena, estaban en el aposento alto, estaban todos reunidos, y mientras comía, tomó Jesús el pan, lo bendijo y lo partió y los dio a sus discípulos. 26:30, ahí estoy, sí, ¿verdad? Voy más adelante. Vamos al 30 abajito. Entonces, cuando pasa todo esto, dice la escritura: entonces Jesús, estaban ahí en el aposento alto y habían comido. Entonces Jesús les dijo: todos vosotros os escandalizaréis de mí esta noche, porque escrito está: heriré al pastor y las ovejas del rebaño serán dispersadas. Pero después que haya resucitado, iré delante de vosotros a Galilea. Y les está dando la indicación. Entonces se para Pedro, un hombre impulsivo, un hombre de arranques, un hombre de un carácter bien bravo, que todavía cuando estaban llevándose al Señor Jesús saca su espada y le vuela la oreja a Malco. Todos saben la historia. Era un hombre de mucho temperamento Pedro, y quizás con una boca muy grande, y quizás, como dijeran en mi pueblo, muy hocicón. Era un hombre rápido para hablar, pero lento para pensar. Entonces se para Pedro, y cuando les está diciendo que se iban a escandalizar todos porque él iba a ser entregado y iba a suceder lo que iba a suceder, Pedro se levanta y le dice: aunque todos se escandalicen de ti, ¿qué dice? Yo nunca me escandalizaré. 34. Y Jesús le dijo: de cierto te digo, que esta noche, antes de que el gallo cante, me negarás 3 veces.
Y delante de los discípulos Pedro se queda y todos se voltean, ¿no? Como cuando estás en la escuela y el maestro te llama la atención y los chamaquitos le hacen así, ¡zas! No manches. Y todos se voltean y Pedro se voltea así avergonzado y dice, no, yo me voy a defender. Y le dice en el 35, y Pedro le dijo, aunque me sea necesario, léelo conmigo, aunque me sea necesario morir contigo, se para Pedro con una boquísima. Él le dice, yo nunca te voy a negar, y aunque me sea necesario entregar la vida contigo y meterme ahí donde te vas a meter, yo nunca te voy a negar. Y todos los demás lo ven, y yo creo que se pararon y le dicen, bravo por Pedro, yo también, Señor, nunca te voy a negar. Y todo el mundo se para y se contagia, ¿no? Ya sabes, los clásicos que no se quieren quedar atrás se paran y hasta le echan porras, ¿no? Y le dicen, bien por ti, Pedrito, tú sí eres el gallo, ¿no? Y Pedro hasta como que dice, ¿qué hubo? Se jactaba. Entonces Jesús llamó a ese lugar Getsemaní y sigue la historia. Sigue una historia. Pedro se para y trata de justificar lo que va a suceder. Pero te quiero decir algo, el Señor Jesús ya sabía que iba a pasar. El Señor Jesús ya sabía lo que iba a pasar. A veces, no está Ángel allá atrás, sí, ahí está Ángel allá. A veces Ángel me dice, vamos a ver un partido de la Champions League. ¿Por qué le gusta la Champions League? Porque dice que es un nivel de fútbol bueno. Y le digo, ¿a qué horas es? A la 1, me dice. Le digo, no, yo no puedo a la 1 estoy chambeando. Me dice, pero pasan la repetición en la noche. Y yo me quedo así como, me gustaría verlo a la 1 en vivo, ¿no? Porque es bien chido verlo en vivo, ¿no? Pero entonces cuando a veces llego y está viendo el partido o está viendo el resumen del partido, yo espero que no me diga nada. Yo espero ver el resultado por mí solo. O sea, como que me vuelva yo a emocionar. No sé si a ustedes les pasa. Como ustedes que antes vendían el teleguía. ¿Alguien se acuerda del teleguía? O el TV Notas, que te adelantaba la programación y te decía Rosa Salvaje. En este capítulo usted va a ver cómo Rosa se sale de su casa y cómo hace, y lo leías, ¿no? Y tú decías, y ya cuando veías la novela, pues ya sabías lo que iba a pasar. Pero era más emocionante que te lo platicaran, ¿no? O no sé, a mí no me gusta que me platiquen las cosas. Me dice una de mis hijas, papá, llévame a ver la de Avengers, el juego final o algo así. Y le digo, hija, ahorita está llenísimo el cine, mejor vamos en una semana y ya compramos los boletos más tranquilos. Y me dice, no, porque me la van a platicar y ya no la voy a disfrutar. Y le digo, pues quien te la vaya a platicar, dile, cállate, no me la cuentes, ¿no? Y vete por allá y para que la veas así como en vivo. A todos nos gustaría disfrutar las cosas en vivo, ¿no? Pero te quiero decir que la vida que estamos viviendo hoy ya es en diferido. Diferido quiere decir que Dios ya sabe en qué vas a terminar y en qué vamos a terminar. Y como que nosotros estamos viviendo la vida en diferido, como en repetición, como en atrasado, porque Dios ya sabe. Dice que Él conoce el final antes de que comience. Dios conoce los principios y los finales. Dios tiene el control de los tiempos. Por eso decía el Señor, yo soy el gran yo soy. Porque yo no soy ni el futuro ni el pasado, yo soy el que soy. Porque a mí el tiempo no me mueve. A nosotros sí nos mueve el tiempo. Nosotros sí tenemos un ciclo de vida. Nacemos, crecemos, nos reproducimos y morimos. Pero Dios no. Entonces Dios ya sabe en qué vas a terminar. Dios ya sabía que Pelón iba a tener 4 hijos. ¿4 tienes? Con él y 3. Y era para que se despertara Pelón. Él ahorita se lo va a pellizcar. Dios ya sabía cuántos hijos ibas a tener, güero. ¿Cuántos tienes, güero? Dios ya sabía cuántos hijos iba a tener yo,
cuántas damitas, cuántos varoncitos. Dios ya sabía hasta el color de piel, porque dice que Él te conocía aún en el vientre de tu madre. Entonces la vida que estamos viviendo Dios ya la conoce, ¿sí? Dios ya sabía que tú ibas a fallar, que yo iba a pecar. Sabes que durante mucho tiempo yo me aparté del evangelio. 8 años me aparté del evangelio. 8 años que yo no quería saber nada, porque yo estaba metido en mi carrera. Porque 8 años yo estaba concentrado en mi carrera, queriendo hacer un futuro para mi familia, queriendo hacer bienes materiales, queriendo prepararme, queriendo tragarme al mundo. Porque dicen que el que no tiene y llega a tener, loco se quiere volver. Y cuando yo comencé a ganar mi primer salario me emocioné, porque dije esto sí me va a dejar, ¿no? Y yo quería seguir trabajando y trabajando, porque tenía la fuerza, la vitalidad. Y yo quería que el día no terminara. Le decía a mi esposa, ¿cómo el día no tiene 48 horas y seguimos trabajando, ¿no? Porque lo que quería hacer era tener. Ahorita yo quiero que el día pues sea un poquito más descansado para mí, porque la verdad es movido. Porque ya mi fuerza no es la misma que hace 20, que hace 25 años. Dios ya sabía que yo me iba a apartar. Dios ya sabía que a lo mejor yo iba a tener problemas para cuidar mi salvación y mi santidad. No me estoy justificando, te estoy hablando de lo que yo he vivido y de lo que tú has vivido probablemente. Pedro se para y le dice: yo no te voy a negar. Aún entregue yo mi vida, yo no te voy a negar. Aún me sea necesario estar contigo, yo no te voy a negar. Y todo el mundo se queda viendo, y el Señor Jesús le dice: ok. Te quiero decir 2 cosas o vamos a comenzar con una de las cosas que hizo que Pedro cometiera tantos errores. Cuando el Señor Jesús iba a ser crucificado, yo creo que Él esperaba que muchos de sus discípulos estuvieran con Él. Yo creo. Humanamente, uno cuando está atravesando una circunstancia difícil, uno quiere que las personas que lo aman estén pegaditos con Él, diciéndole: aquí estoy, no te preocupes, te voy a apoyar. Y si hemos de vender un terreno, yo voy a estar contigo. Y si hemos de vender algo, yo le voy a meter lana, y yo te voy a apoyar y no te voy a dejar. Tú quisieras que en el proceso que estás viviendo mucha gente se acercara contigo y no te dejara solo. Y tú estás esperando que sea la gente que amas, ¿cierto o falso? O dijeras: no, yo puedo solo, yo me las guiso solo. La verdad es que la Biblia dice: no es bueno que el hombre esté solo. No fuimos diseñados para estar solos. Y cuando el Señor iba camino, acompáñame a leerlo. Dice la Escritura, Mateo 26 del 57. Por favor, me acompañas a leer el 57. Y dice: los que prendieron a Jesús, ahí vamos, le llevaron al sumo sacerdote Caifás, a donde estaban reunidos los escribas y los ancianos. Mas Pedro, ¿qué? Lee conmigo. Mas Pedro le seguía de lejos hasta el patio del sumo sacerdote, y entrando se sentó con los alguaciles para ver el fin. Todos esperamos que en un proceso la gente que nos ama esté a nuestro lado. El Señor Jesús, como ya sabía que había en el corazón de Pedro y que iba a haber, no le extrañó. Pero Pedro, dice la Escritura, que lo seguía de lejos. O sea, sí simpatizaba con Jesús, sí comía con Él, sí dormía con Él, sí le gustaban las bendiciones de Jesús, sí le gustaba cuando se multiplicaron los panes, cuando de pronto sacó un estatero de la boca del pez, ver tantos milagros de Jesús, sí le gustaba, pero lo seguía de lejos. Como que sí me gusta, pero no me involucro tanto. Como que sí me gusta, pero no me gusta pagar el precio. Como que sí me gusta, pero con mis reservas, porque eso de que me llamen fanático, eso no es bueno. O sea, sí te voy a seguir, pero de lejos. Y ese fue el comienzo de lo que vamos a llegar en esta tarde, en esta mañana, el día de hoy. Pedro comenzó a seguir de lejos al Señor Jesús. El Señor Jesús ya sabía en qué iba a terminar la historia, y todos nosotros no sabemos en qué termina la historia. En que tarde o temprano Pedro iba a ¿qué? A negar al Señor Jesús. Pedro
En la última cena le prometió y casi le jura al Señor Jesús que entregaría su vida con él y que él no iba a ser uno de los que lo negaran. Pero el Señor Jesús ya lo sabía. Mira, muchos de nosotros a veces nos cae la condenación por alguna cosa que hicimos, por algún pecado que cometimos, y nos sentimos indignos de acercarnos a ese trono de gracia, como dice Hebreos. No nos acercamos al trono de gracia porque estamos sucios, porque nos dijeron: tú no te puedes acercar, tú estás indigno, tú no te puedes acercar. Y entonces estamos viviendo bajo la ley mosaica, que tenías que purificarte, salir, lavarte, hacer tanto ritual para poder entrar nuevamente a la presencia de Dios. Y yo creo que muchos de nosotros que hemos cometido tantos errores, a veces nos sentimos destituidos de la gloria de Dios. Pedro comenzó a ver que era real, que iban a entregar al Señor Jesús y que lo iban a sacrificar y que lo iban a castigar. Y entonces comenzó a seguirlo de lejos y dijo: ay, mamacita linda, y si me acerco de más, no vaya a ser hasta que yo pase a arder aquí. Y comenzó a ver que el estar con Jesús implicaba un riesgo. Implicaba un riesgo. Decía hace rato mi padre, que estaba compartiendo, que en los procesos uno anhela que las personas se acerquen contigo y que te digan: ayúdame porque la carga que llevo no es fácil. Ayúdame porque la lápida que estoy cargando está bien pesada. Tú quisieras que alguien se acercara para que te ayudara a cargarla y minimizara la carga y no te sintieras tan solo. Y yo creo que el Señor Jesús viera anhelado en su corazón que Pedro estuviera un poquito más cerquita. Pero ahí comenzó el inicio de un fracaso en la vida de Pedro, una promesa no cumplida. Yo no sé cuántos de ustedes se han sentido mal porque o no les pudieron cumplir la promesa que les habían prometido, o no pudieron cumplir la promesa que habían ustedes hablado. Yo me acuerdo que hace unos 20, 22 años, me acuerdo que estaba yo trabajando en el gobierno del estado, y se acercó un funcionario que nos había contratado y nos prometió a mi esposa y a mí: ustedes en un mes van a tener una plaza federal, nos dijo. Cuando yo salí de la escuela, yo siempre anhelé tener un buen trabajo, pero cuando te hablan de una plaza federal, pues la verdad es que se te encienden aquí tus foquitos y como que te nace un poquito la ilusión de escalar a otro nivel. Entonces nos llamó a mi esposa y a mí y nos dijo: ustedes en un mes van a tener una plaza federal del FOSET, que es el Fondo Federal de no sé qué onda. Y nosotros nos emocionamos y tiramos la carcajada antes de que saliera el payasito. Nos habíamos emocionado. No sé a cuántos de ustedes les pasa que antes de que te llegue tu pago, tú ya lo tienes casi dado. Te endeudaste con esto, compraste el otro, te emocionaste porque a ti te metieron en el cerebro de que tú ibas a tener una plaza federal. Y me acuerdo que mi esposa y yo comenzamos a pensar y decir: nos vamos a comprar un carro del año, ahora sí, vamos a salir de escasez, ya se nos acabó lo pobre, ahora sí verás. Todos aquellos que no creían en nosotros, y comienzas a tirar la carcajada y todavía ni sale, ¿no? Pasó un mes y nos decía: ya va a salir, 2 meses, y 2 meses seguíamos sin salario porque no nos pagaban, y 2 meses, ya va a salir tu plaza federal. Ya pedí 2, una para Conchita y una para ti. Pasaron 3 meses y no salía la plaza federal. Y seguíamos trabajando. ¿A qué hora nos parábamos para ir a hacer nuestros boletines, Conchis? ¿A qué hora nos parábamos? A las 5 de la mañana ya estábamos ahí en la oficina haciendo boletines informativos para el jefe de seguridad pública, el secretario de seguridad pública aquí en Oaxaca en ese entonces, que estaba. Y a las 5 de la mañana ya tenía su boletín en su escritorio, y nosotros ya teníamos toda la información de lo que pasaba en Oaxaca. Y a las 5 de la mañana, y nos íbamos hasta las 12:30, 1, que salía el secretario. Y nuestro jefe me decía: aguanten, aguanten, porque ya viene su plaza federal. El caso está de que estuvimos 1, 2, 3, 4, 5 meses
y nunca llegó a la Plaza Federal. Y que nos dice: miren, todavía no salen, muchachos, pero les conseguí una plaza de policía municipal. ¿Sabes qué hice? Que me indigno y que le digo: quédese con su plaza. Casi agarre su plaza, y que le entrego el trabajo, que le dejo todo. Y me dice: no te vayas así. No, ya voy. Me engañó, me sentí violado, traicionado, frustrado, me sentí, no sé, 1000 sentimientos pasaron, enojo, tenía yo ganas de desquitarme, de decirme: a ver cómo me desquito, cómo me cobro mis 5 meses, ¿no? Sabes, cuando no te cumplen una promesa, la verdad es que te sientes frustrado, la verdad es que te sientes molesto, hasta con resentimiento y con rencor. Pasó ese momento y me acuerdo que nos fuimos, mi esposa y yo, llegamos con Alberto, con mi suegro, y me dice: ¿qué pasó? Le dije: ya le entregué su changarro, ni que tan bueno que estuviera. Y comencé a rajar de él y decía: no es posible de que me tenga así, 5 meses me engañó, y luego para que llegue otro menso y a él sí le dé la plaza y a mí no. Y comencé a molestarme. Y me dijo Alberto: oye, ya deja eso ni es lo tuyo. Yo le decía: no, pero pues yo ya tenía la ilusión, y pues ya me había endeudado acá y ya me había endeudado allá, y ahora ahora sí que cómo voy a pagar, ¿no? Tanto compromiso. Y me dice: yo te voy a prestar y te voy a hacer 2 cuartitos y te pones a dar consulta. Y le decía: pero yo necesito un terreno, búscalo, yo te ayudo a comprarlo, te presto y después me vas pagando. Pues así fue como comenzamos nuestro consultorio. De una promesa no cumplida dio origen a que Dios moviera las cosas para que nosotros tuviéramos ahora un consultorio propio. Te platico esto porque para mí era frustrante el que alguien no haya cumplido una promesa. Y cuando Pedro se levanta y dice: yo soy capaz de dar mi vida por ti, y te prometo aquí delante de los camaradas de los 12 que yo voy a entregar mi vida si es necesario. Y Pedro dice que comenzaba a caminar cuando Jesús iba a ser entregado, y lo seguía de lejos y dijo: ay, no, creo que la promesa se me está olvidando un poquito. Bueno, sí voy a estar cerquita, pero no tan cerquita. A ver, sí le voy a entregar mi vida a Cristo, pero no total, porque también a la mujer ni todo el amor ni todo el dinero. Ese no fue uno de los juramentos que hiciste en el altar. Ella le dijiste que tú ibas a estar con ella en las buenas y en las malas, en salud y en enfermedad. Hiciste tus votos matrimoniales, pero de pronto a través de la vida se te va olvidando. No sé cuánto se les ha olvidado, ¿no? Los votos matrimoniales se van olvidando, y cuando estás en escasez, entonces como que no te gusta. Y cuando está en enfermedad la otra, pues tampoco te gusta. Y cuando las cosas no van bien, pues tampoco te gusta, ya quieres abandonar el barco. Pedro los seguía de lejos, y fue el inicio para lo que sigue. Y dice la Escritura, acompáñame a leer este pasaje. Y dice la Escritura, si me sigues ahí en Mateo 26, 69 en adelante. Seguimos en Mateo. Pedro estaba sentado fuera en el patio, y se le acercó una criada, diciendo: yo a ti te conozco, tú también estabas con Jesús el Galileo. Mas él negó delante de todos, diciendo: no sé lo que estás hablando. Llega una mujer, una criada de Caifás, y lo ve vestido como estaba el Señor Jesús. Se parecía al Señor Jesús, hablaba como el Señor Jesús, su barba era como la del Señor Jesús, su cabello era como el del Señor Jesús, sus prendas eran muy parecidas, y lo ve y le dice: oye, tú eres uno de ellos, ¿verdad? Él estaba en el patio, estaba toda la gente, y Jesús estaba siendo castigado, y él le dice: no sé ni de lo que hablas. No, me estás confundiendo. No, señorita, me está usted confundiendo. Está como aquel, ¿no?, que se encuentra, va con su esposa y se encuentra al amante, y le dice: pelón, ¿cómo estás? No, señorita, usted me confunde. Yo no soy pelón. A
iban. No, pelón, eres tú. Pelón, mi amor. No, me está confundiendo. Me está confundiendo él y tú no hagas caso. Adelántate con los niños. Ahí viene pelón, mira, nomás oyó su voz. Y yo creo que Pedro igual, cuando llega esa criada y le dice, tú eres uno de ellos. Y le dice, no, me estás confundiendo. Mas él negó delante de todos diciendo, no sé lo que dices. 71. Saliendo él a la puerta, lo vio otra y le dijo a los que estaban allí, también este estaba con Jesús el Nazareno. Pero él negó otra vez con juramentos, no conozco al hombre. Un poco después, acercándose los que por allí estaban, dijeron a Pedro, verdaderamente también tú eres de ellos, pero porque aún tu manera de hablar te descubre. Entonces él comenzó a ¿qué? Maldecir, a jurar, no conozco al hombre, y enseguida cantó el gallo. Yo me imagino que Pedro comenzó a injuriar y comenzó a decir sus palabrísimas y le salió lo pescador. Y le dijo, hijos de su no sé qué, todos ustedes váyanse a la no sé qué onda. Y todos aquí salen como que sus signos, ¿no? Palabrísimas. Y comenzó a negarlo. Y comenzó a injuriar. Y comenzó a volverse a la vida que tenía. Entonces, el Señor Jesús lo ve. Que ahorita vamos a ese pasaje. Y se confirma lo que el Señor había predicho. Lo que el Señor había profetizado, lo que el Señor ya sabía que iba a suceder, que Pedro lo iba a negar. Yo te quiero decir algo, o sea, ¿tú crees que Dios en su infinito conocimiento, dice que Él es omnisciente, omnipresente, y Él está en todo lugar, Él todo lo sabe, y Él todo lo conoce? ¿Tú crees que Dios no sabía que Pedro lo iba a negar así? Ya se lo había dicho. Ya sabía que Pedro iba a fallar. Yo te quiero preguntar hoy en día, ¿tú crees que Dios no sabía que tú ya ibas a fallar y que yo iba a fallar? Ya lo sabía. Porque somos terrenales y somos falibles en esta tierra. Dios ya sabía que ibas a tener todavía un lenguaje soez. Dios ya sabía que te iba a costar trabajo dejar de criticar. Dios ya sabía que te iba a costar trabajo creer. Yo le decía a mi esposa, veníamos platicando qué día, ¿no? Y me estaba dando una repasada en fe mi esposa. Venía yo chillando, así. Te estoy diciendo textual y literalmente lo que venía yo llorando. Y le digo, de verdad me impresiona tu fe. Porque me lo decía con tal certeza. Y le digo, me impresiona tu fe. Le digo, si a mí, me acuerdo que estábamos y un hombre de Dios nos dio una promesa y nos dijo, te voy a dar regalos. Increíble el hombre de Dios. Y me dice, les voy a dar regalos. Y hace 5 años atrás, también un hombre de Dios llegó y me dio la misma promesa que me volvió a dar este varón. Y me dijo, sobre ti reposa un espíritu de ciencia y de sabiduría. Bien padre, oró por mí, yo no lo entendía. Y me lo vuelve a decir este varón, y a mi esposa le dice una palabra increíble, y le dice, sobre ti reposa un regalo de fe. ¿Tienes un don de fe? Entonces cuando veníamos platicando y le digo, ¿cómo me acuerdo de la palabra que te dieron? Y yo le pido al Señor que aumente mi fe. Yo necesito que Dios aumente mi fe. Yo quiero creerle en todas las promesas a Dios. Yo necesito creerle. Pero Dios ya sabía que yo soy falible, que yo soy un humano que me cuesta trabajo algunas áreas en la vida. Yo no sé si a ti te cuesta trabajo alguna área, yo me imagino que sí. A lo mejor en el trato con tu cónyuge. A lo mejor te cuesta trabajo en modular tu lengua, tus palabras. A lo mejor todavía te enojas y dices unas palabrísimas. Y todavía a lo mejor a tus trabajadores o a tu gente les hablas con palabras vulgares. O todavía no das un testimonio delante de la gente que te rodea en tu colonia, en tu cuadra,
que realmente eres cristiano. O a lo mejor en tu trabajo todavía, no sé, te machucas un dedo o te aplastas con una puerta y dices unas palabrísimas. O todavía te cuesta trabajo dominar tus ojos y todavía de pronto entras a lugares de pornografía, o a lo mejor todavía eres un hombre que critica, que juzga, que chismea, que te encanta el chisme. Hay gente que tiene esa naturaleza, que nada más sabe algo y ya le está comiendo la boca por irle a platicar a la vecinita: oye, fíjate, ¿qué crees? Pasó esto. Y va, y no nada más a ella, sino a la otra. Y son de fácil comunicación. El Señor ya sabe cuál es el problema que tú tienes. El Señor sabe que tú adulteraste, que tú fornicaste. El Señor sabe que tú pecas. Y vas a decir: pero yo ya le entregué mi vida a Cristo. Sí, pero Él ya sabía cuál era el área que tú estás vulnerable o que eres falible. Y dice que comenzó a injuriar y a maldecir y a decir: no conozco a ese hombre. Y enseguida cantó el gallo. Lo niega después de haberle dicho que no lo iba a negar, y rompe la promesa. ¿Sabes cómo se siente uno después de romper la promesa? Avergonzado. Yo me sentí avergonzado. Por 8 años, te decía yo, con mi esposa no tomé el memorial porque hacían la invitación y luego mi suegro me decía: ¿vas a llegar al memorial? Y le digo: sí, y no llegaba. ¿Vas a llegar a la reunión? Sí, y no llegaba. Yo no me quería acercar porque me sentía indigno. ¿Sabes qué es lo que pasa cuando tú fallas? Cuando rompes una promesa, cuando quebrantas un pacto, no quieres ver a Dios, te escondes de Él. Lo mismo le pasó a Adán. Recuerda que Adán y Eva comieron del fruto que no deberían de comer. ¿Y qué sucedió? Sus ojos fueron abiertos y entonces ellos dos se vieron desnudos. Y dice la Escritura que se escondieron entre matorrales, entre las hierbas. Y el Señor se paseaba por el huerto y le dijo a Adán. Ya sabía el Señor dónde estaba, ¿no? Cuando un padre juega con su niño y le dice: nene, ¿dónde estás? Y sabes que el nene está acá atrás, ¿no? Nene. Y el chamaquito hasta más interesante se hace, ¿no? Nene. Es como la mujer que le dice: ¿dónde andabas? ¿De trabajar? Y la mujer sabe que no es cierto, ¿no? Las mujeres, no sé cómo le hacen esas mujeres, son como beduinas. Fíjate que desde antes que se inventara el GPS, Dios ya se los había puesto en el corazón a las mujeres. Me decía mi esposa: ¿a dónde fuiste? ¿A trabajar? ¿No fuiste a casa de tu mamá? Y esta, ¿cómo sabe? Muy desgraciada, me está vigilando. ¿Cómo sabe? Luego: ¿y qué te dijo tu papá? ¿A mí? Nada. No, sí me dijo algo. ¿Qué me dijo? Ella ya sabe lo que me dijo mi papá. Ella ya sabe lo que me dijo mi mamá. Ella ya sabe. Las mujeres saben todo, son peligrosísimas. Y entonces el Señor, fíjate cómo Dios puso el corazón de Dios en las mujeres. O sea que, por si tú te quieres hacer menso de que no saben, tus mujeres ya lo saben. O sea, no te hagas menso. Mejor confiesa y di: perdóname, ya me arrepiento. Y ya, listo, pues, ¿para qué andas escondiéndote? Y el Señor pasa y le dice: Adán, ¿dónde anda, chiquilín? Yo creo que se volteó y le dijo: 1, 2, 3 por Adán, que está ahí con Eva. ¿Por qué no salías? Es que me escondí porque tenía miedo. Como estaba desnudo. Y dice: ¿quién te dijo que estabas desnudo? ¿Tú crees que Dios ya? Que ya habían transgredido el pacto. Ya lo sabía. ¿Sabes qué estaba esperando Dios? Arrepentimiento. Confesión y arrepentimiento. ¿Tú crees que Dios no sabía que Judas tomaba de la bolsa y cada vez que se le entregaba el recurso no agarraba uno para acá y uno para acá? Pero cada vez de que Jesús lo hacía durante 3 años, estaba esperando el arrepentimiento de Judas. Estaba esperando la confesión y el arrepentimiento. Le dio oportunidad. Le dio la oportunidad. Pero ¿sabes qué hizo Judas? Se equivocó de palo. En lugar de ir a la cruz, se fue a la horca.
Ahora yo te quiero preguntar algo. A veces nos equivocamos de palo tú y yo. Cuando cometes un pecado, cuando te sientes indigno, ¿qué es lo primero que pasa en tu cabeza? Decir, ya no voy a la reunión, ya no quiero ir a la iglesia. Como si Dios tuviera la culpa de lo que a ti te sucedió. Y dices, yo ya no quiero ir. Ya no quiero ir. Ay, ve tú si quieres. Ay, yo ya no. Ya estoy torcido, ya estoy viejo, ya no, ya. Así me quedo. O sea, como si no supieras que te espera el lago de fuego y de azufre, que te vas a chamuscar toda tu vida. Y Dios posterga su misericordia. Entonces no te quieres acercar. Ya no quieres venir. ¿Sabes? Dios ya sabía que te ibas a enojar. Dios ya sabía que ibas a transgredir. Dios ya sabía que ibas a hablar, que ibas a enojarte, a violentarte. Dios ya lo conoce, porque Él conoce el final antes de que comience tu vida. Dios ya conocía que yo iba a ser falible. Yo te quiero preguntar, 3 años vivir con Judas. Si Judas se hubiera arrepentido, Dios hubiera postergado su gracia y lo hubiera abrazado, porque era como su hijo, lo amaba. Yo te quiero preguntar, ¿quién tenía más derecho a entrar al paraíso? ¿Judas o el ladrón que fue crucificado junto con él? El ladrón nunca caminó con Jesús. El ladrón nunca vio un milagro de Jesús. El ladrón nunca durmió con Jesús. El ladrón nunca vio la multiplicación. El ladrón solamente llegó y le dice, Señor, acuérdate de mí en tu gloria venidera. Señor, acuérdate de mí cuando llegues al paraíso. El otro le dice, si eres Dios, bájate de ahí. Le dice, cállate, tú y yo no los merecemos. Y comienza a reconocer su vulnerabilidad. Y comienza a reconocer la fragilidad. Y le dice, cállate, tú y yo sí estamos de acuerdo que estar aquí metidos aquí en la cruz del madero. Pero él no. Él es un hombre sin mancha. Y le dice, acuérdate de mí. ¿Y qué le contesta el Señor Jesús? Increíble. Y le dice, de cierto te digo que tú vas a estar conmigo en el paraíso y vas a ser el primero. Yo te pregunto, ¿qué mérito tuvo? Ningún mérito. No tuvo ningún mérito, solo confesar y creer. Porque él no disfrutó de lo que disfrutó Judas. Sin embargo, Judas no entendió y prefirió irse al madero y decir, me abandono, ya no quiero nada con Jesús. ¿Sabes por qué la gente en las congregaciones llega, conoce, se quebranta, quiere servir, pero de pronto cuando hay un fracaso en la vida, la culpabilidad los aleja? El enemigo los señala y le dice, miserable, ¿para qué vas? Y si no ocupas la boca de tu esposa, va a ocupar la boca de tu esposo y te va a decir, y eso vas a aprender a la iglesia, y eso es lo que te enseña, y eso es lo que estás tú viviendo, qué bárbaro, para eso mejor ni cristiano soy. Y si no, la suegra, porque la suegra, como tiene parte de Satanás en su vida, también se mete, ¿no? Qué bruto. Y así es como ustedes dicen, yo por eso me quedo con mi religión. ¿Qué hacen? Te desaniman y ya no quieres venir a la congregación. Ya no quieres acercarte confiadamente al trono de gracia. ¿Sabes qué fue lo que le llenó de vergüenza a Pedro? Sigue leyendo conmigo, por favor. Y dice la Escritura que cuando estaban en ese lugar, 72, ¿estamos bien o estamos mal? Acompáñame a leer Lucas 22, 54. Y prendiéndole le llevaron y le condujeron a la casa del sumo sacerdote, y Pedro les seguía de lejos. Y habiendo ellos encendido fuego en medio del patio, se sentaron alrededor, y Pedro se sentó también entre ellos. Pero una criada, al verle sentado al fuego, se fijó en él y le dijo, también este estaba con él. Pero él le negó diciendo, mujer, no lo conozco. Un poco después, viéndole otro, dijo, tú también eres uno de ellos. Y Pedro le dijo, hombre, no lo soy. Como una hora después, otro afirmaba diciendo, verdaderamente también este estaba con él, porque es Galileo. Y Pedro dijo, hombre, no sé lo que dices. Enseguida, mientras todavía hablaba, el gallo cantó. Entonces, vuelto, ¿quién?
hizo? Con unos ojos tiernos. Yo puedo ver la mirada del Padre. Mirar cara a cara a Jesús te llena de vergüenza. Te llena de vergüenza. Porque cuando tú cometes un error, lo que menos quieres es verlo. Lo que menos quieres es venir y tener un tiempo de intimidad y levantar tus manos. Sin embargo, el Señor se voltea y lo mira con la cara ensangrentada, se voltea y lo ve y dice, y miró a Pedro, y Pedro se acordó de la palabra del Señor que le había dicho: antes de que cante el gallo me negarás 3 veces. ¿Y qué dice? 62. Y Pedro salió fuera y lloró amargamente. ¿Sabes qué se siente cuando te ve cara a cara el Señor Jesús? Cuando te mira con ojos de casi te lo dije. Se siente uno avergonzado. Yo muchas veces he dudado de la palabra de mi esposa. No sé si a ti te ha pasado, pero a veces Cochis me dice, compra esto porque te está haciendo falta esto. Yo digo, no, déjalo así, no, ya lo tengo. Y cuando llego y no lo tengo, me dice, te lo dije. Ya pues, ya me dijiste. Cometo un error y la mujer otra vez te lo dije. Llegamos a la casa y no nada más se quedó entre nosotros, sino también lo hace público. Llega y le dice a tu suegra, ¿qué pasó? Ay, es que tú qué crees que harto. Se lo dije. Ya me lo dijiste. Ya. Se siente uno avergonzado. No sé cuántos de ustedes se sienten avergonzados cuando dicen, te lo dije. Y Pedro salió y lloró afuera amargamente. ¿Sabes qué pasó después de esta escena? Decía Lalo la semana pasada, Pedro tenía amargura en su corazón. ¿Sabes qué pasó después de esto? Que Pedro, después de ver la crucifixión, después de ver todo lo que había pasado, el Señor les había profetizado que se les iba a aparecer. Y Pedro dijo, no, ya, yo ya no soy para esto. Esto del cristianismo no es para mí. Esto de seguir a Jesús es muy difícil. Esto de mantener la vida en santidad, pues como dice el pastor, el que manos limpias, el de corazón puro, el que no sea vanidoso, ay no, yo no califico, yo mejor me voy. Y mucha gente que ha cometido un error, cuando ya comienza a venir a la iglesia y cuando ya recibe a Cristo, ¿sabes qué es lo que hace? Vuelve al lugar de origen. Vuelve al lugar de origen. Por eso la Escritura dice que cuando un demonio llega, sale de una casa y vuelve a esa casa, la encuentra barrida, adornada y vacía, va por 7 peores y la habitan. Cuando uno le falla a Dios, cuando uno no puede cumplir una promesa, ¿sabes qué sucede? Vuelves al lugar de origen. Yo conocí a mucha gente que comenzaba a servir fielmente en la iglesia, que comenzaba a diezmar en la iglesia, comenzaba a tener una vida bendecida, pero como le falló a Dios, ¿sabes qué comienza a hacer? Dice, el cristianismo no es para mí, mejor yo vuelvo a mi religión antigua. Y yo conozco gente que estaba sirviendo activamente en la iglesia y ahora que me la encuentro le digo, ¿cómo estás? Bien. ¿Y ahora dónde andas? Yo pensando que estuviera en otra iglesia. Y me dice, pues ahí en el Exmarquesado. Ay, qué padre, ¿en qué congregación? No, en la iglesia del Exmarquesado. Ahora nos dedicamos a impartir, soy catequista. ¿Qué? Sí, volvieron al lugar de origen. Y tú dices, ¿cómo es posible que volviste a ese lugar? ¿Cómo es posible que Dios te saca de ese lugar y vuelves a ese lugar? Porque es la naturaleza del hombre. Quiero que me acompañes a leer este pasaje. Y dice la Escritura, el Evangelio de San Juan 21, del 1 al 9. Evangelio de San Juan, está adelantito. 21 del 1 al 9. Pensaban que el Señor Jesús ya había muerto,
Pensaban que el Señor Jesús ya nunca iba a volver, que nunca iba a cumplir su promesa. Y dijeron, bueno, pues este rollo ya se acabó. Y dice, después de esto, Jesús se manifestó otra vez a sus discípulos junto al mar de Tiberias. Estaban juntos, ¿con quién? Simón Pedro, Tomás llamado el Dídimo, Natanael de Galilea, los hijos de Zebedeo y otros dos de sus discípulos. Simón Pedro les dijo, ¿qué les dijo? Yo voy a pescar, porque lo mío es la pesca. O sea, eso de andar siendo discípulo, eso no es negocio para mí. Sí es cierto, hicimos milagros, amamos enfermos, se levantaron paralíticos, pero si Jesús ya se murió, mira, ¿ya qué sentido tiene? Es más, le fallé. ¿Con qué cara voy a hablar de Cristo? ¿Con qué cara voy a predicar? ¿Con qué cara voy a hablar de un Cristo vivo? Si yo le fallé, si lo negué. Y dice, ¿sabes qué? Mejor lo mío es la pesca. Y dice la Escritura que ellos le dijeron, oye, tienes razón. Si nosotros también estuvimos ahí diciéndole, y aún no sea necesario, también vamos a morir. Ahí anduvimos de hocicones contigo, también, pues lo nuestro es la pesca. Y vuelven al lugar de donde Jesús los sacó. Y dice que todos los demás dijeron, pues vamos a pescar. Vamos nosotros también contigo. Fueron y entraron en la barca y aquella noche, ¿qué? No pescaron nada. ¿Se les hace conocida la historia? Parece que se repite la historia. Parece que Dios hace fotografías del lugar donde te sacó la primera vez. Y aquella noche no pescó nada. Cuando ya iba amaneciendo, se presentó Jesús en la playa, mas los dos discípulos no sabían que era Jesús. 5. Y les dijo, hijitos, ¿tienen algo de comer? Le respondieron, no. Estaba desde la orilla y les está gritando. 6. Y él les dijo, echad la red a la derecha de la barca y hallaréis. Yo creo que cuando dijo estas palabras Jesús, le dice, ¿por qué no echas la red a la derecha? Y se quedan viendo los dos y diciendo, ¿no se te hace conocida esa voz? No, cállate, no, ni digas, ni lo menciones, cállate. ¿No se te hace conocida esa voz? Es que en algún momento escuchamos esta misma voz. No, cállate, ya nada. Y otra vez, hijitos, tírenla a la derecha. A la derecha. Ay, creo que ese viejito ni sabe nada. Tírala a la derecha. Ay, no, tú no le hagas caso, ya vamos a seguir en lo nuestro. A la derecha. Tanta fue la insistencia que tomaron la red y la aventaron a la derecha. Esta es la izquierda, pero es la derecha de ustedes. Y la aventaron a la derecha. Y dice la Escritura que se comenzó a llenar la red. Tanto que ya no podían sacarla por la cantidad de peces que había. Y en ese momento hicieron la conexión del lugar donde Dios los había sacado. Sigue leyendo conmigo el 8. Y los otros discípulos vinieron con la barca arrastrando la red de peces, pues no distaba de la tierra sino como 200 codos. En el 7, perdón. Sí estoy ahí, ¿verdad? Entonces aquel discípulo a quien Jesús amaba dijo a Pedro, es el Señor. Simón Pedro cuando oyó que era el Señor, ¿se qué? Se ciñó la ropa. ¿Por qué? Porque se había despojado de ella. ¿Y qué más hizo? Yo te quiero platicar esto que a mí se me quedó muy grabado. Nadie se quita la ropa, nadie se quita la ropa cuando está en la playa. Se la quita uno cuando va a nadar, ¿no?
no sé, o tú nadas con ropa, yo no. Todos se quedan así como diciendo, ¿cómo nado? Diana, ¿cómo nado? ¿Con ropa o sin ropa? Cuando vamos a nadar, ¿qué hacemos? Nos quitamos la ropa porque nos pesa, ¿no? Pedro se la quitó antes porque le pesaba. Pedro se la quitó y dijo, ¿sabes qué? Las túnicas, lo que me hacen parecer a Jesús, creo que no, ya no funciona aquí adentro. Y se comenzó a despojar, porque dice que él se las había despojado, que él se había quitado las túnicas. Cuando nosotros fallamos, ¿sabes qué hacemos? Nos despojamos de las túnicas, nos despojamos de la ropa con la que el Señor nos había vestido, y entonces decidimos andar como andábamos antes, con nuestra vieja forma de vida. El que se aleja de Jesús, tú te puedes dar cuenta cómo habla igual que los demás y vuelve a ser el mismo pescador de antes, el mismo grosero, el mismo lépero, porque te pesan las ropas de cristiano, porque te pesan las ropas. Pero cuando se da cuenta que es Jesús, dijo, ay, mamacita linda, es Él. ¿Qué hizo? Se puso las túnicas y dijo, no quiero que me encuentre desnudo, quiero que me encuentre como cuando me dejó. Se puso las túnicas, se las ciñó y se aventó a nadar. Y después de ahí la historia se la sabe. Les ofrece de comer, lo trata y le dice, Pedro, ¿me amas? Pedro, ¿me amas? Al final el Señor deposita una responsabilidad donde Pedro va a establecer la iglesia sobre él. ¿Sabes cómo se llama eso? Cuando Jesús te vuelve a buscar. ¿Sabes cómo se llama cuando Jesús te da una nueva oportunidad y te sustenta? ¿Sabes cómo se llama cuando insiste en que tú no te pierdas, en que tú no vuelvas a cometer el mismo error? Se llama gracia. Es un regalo no merecido. ¿Sabes cuántas veces ha ido por mí? ¿Sabes cuántas veces me he despojado de la ropa y ha vuelto a verme y abrazarme y decirme, ¿qué? ¿Sabes cuántas veces me he querido salir de la iglesia? ¿Sabes cuántas veces he querido correr y evadir la responsabilidad? Porque me siento indigno y me siento culpable. No eres el único. Yo cuando leí este pasaje me llenaba de vergüenza y decía, esta es tu gracia que me abraza, es tu gracia que me habilita, que vas por mí una y otra vez. Discuto con mi esposa, peleo con mis hijos y su gracia me alcanza y su gracia me rodea. ¿Sabes cuántas veces yo le decía a mi esposa, yo no quiero ir a la iglesia? Yo ya no quiero ir. Todo el tiempo es lo mismo. Se me hacía rutinario y monótono. Pero su gracia me alcanza. Su gracia me prende y me dice, no te lo mereces, pero yo te abrazo. Y me da la oportunidad de volver a tener intimidad con Él. Sabes que a veces tengo discusiones, me enojo, me preocupo y yo quisiera salir corriendo. Pero no pasa ni una hora y quizás me lo encuentro preparando un pescado y diciéndome, tienes que comer. Y hasta sé su voz y hasta sé que es Él que va por mí. Esa es la vida de gracia, que aunque tú falles y aunque tú peques y aunque te hayas vuelto la más sucia o el más sucio, su gracia te habilita y te limpia. Yo no sé aquí cuántos han experimentado la gracia de Dios, pero no es el momento de salir por la puerta y salir corriendo y volver a tu forma de vida con la que tenías. Pedro se puso las túnicas, se las amarró y se presenta ante el Señor y lo abraza y lo seduce con lazos de amor. Te voy a pedir que cierres tus ojos. La gracia de Dios te ha alcanzado en este día. Te da la oportunidad nuevamente de ser un padre. ¿Sabes? Como
como padre no calificas. No eres un buen padre. No jugaste con tus hijos, no te revolcaste con ellos, no fuiste a sus homenajes, no estuviste en los momentos más hermosos de su vida, pero la gracia de Dios te alcanza. Tal es así que tus hijos hoy te dicen: papá, te amo. Aunque no te lo mereces, la gracia de Dios está en sus vidas. No disfrutaste con ellos momentos lindos, no disfrutaste con ellos hermosos. Con tu esposa no la respetaste, la lastimaste, ofendiste a tu esposo, ofendiste a tu esposa, pero la gracia de Dios te alcanza y te da una nueva oportunidad y te dice: yo estoy aquí. La gracia de Dios no se ha terminado. Su gracia es eterna. Acercaos pues confiadamente al trono de gracia. Acércate al trono de gracia. Acércate al trono de gracia. Habla con Él. Estabas viviendo bajo condenación, bajo culpa, y hoy te quiero dar una buena noticia.